Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar sobre nuestra portada. Nuestra portada, esta vez, habla del cuaderno de la violencia. Ustedes recordarán que el día de ayer se detuvo a la amiguísima de Pedro Castillo en las inmediaciones del aeropuerto, fuera del aeropuerto Jorge Chávez, donde supuestamente una turba estaba yendo a tomar por asalto el aeropuerto Jorge Chávez. Pues bien, la policía encontró un cuaderno entre sus pertenencias y cerca de 2.000 soles en efectivo. Y en ese cuaderno se consignaba quiénes eran los financistas, no solamente para esta toma del aeropuerto Jorge Chávez, sino también estaban consignados los números en dinero para ir a protestar a la Embajada de Estados Unidos. Bien, sobre este tema y otros también, pero lo que sucede en el Congreso de la República, que no se ponen de acuerdo, que ponen por encima los condicionamientos políticos a los que quieren llegar, como la Asamblea Constituyente, sin dar una salida rápida a la crisis política. Estamos conectados con Iván Arenas, analista político. ¿Cómo estás, Iván? Hola, ¿cómo estás, Mayra? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Primero, lo que acaba de pasar en el Congreso, todavía no se llegan a las 3 horas del debate, pero lo que han propuesto son elecciones complementarias, que el nuevo gobierno dure 2 años y 3 meses y que los congresistas tengan la oportunidad de siquiera ir a reelección. ¿Cómo ves tú estas posiciones que hoy se generan poniendo como patrañas la Asamblea Constituyente por encima, ¿no?, de esta salida a la crisis, y también diciendo de parte de la derecha que se tiene que hacer sí o sí reformas políticas, reformas constitucionales, cuando en estos momentos lo que se quiere es una salida inmediata? Mira, Mayra, yo creo que hay una cosa que es importante no salirnos del esquema. El esquema lo tiene clarísimo la izquierda cuando la izquierda lo que hace es propone, no solamente es una propuesta, sino además es una idea que no piensa en retirarla, una idea maximalista y extremista que es el referéndum. Yo creo que esa es una de las posiciones absolutamente maximalistas y que no tiene ni pies ni cabezas por diferentes cosas que no vale la pena poder conversarlas ahora. Pero yo creo que esa es la principal, digamos, razón. Otra de las razones es, y hay que entenderlo bien, y esto es importante, no sé si al momento de elegir o al momento de estar de acuerdo con unas elecciones transitorias, o unas elecciones que nos darían plazo, digamos, hasta el 2026, y luego a partir de ahí habría otras elecciones, tanto de congresales como el Ejecutivo, no sé si habría una transición dentro de la transición, es decir, ¿para qué vamos a querer una transición de una transición cuando la economía va a paralizarse, cuando la economía evidentemente no va, en fin, serían muchos problemas. Ahora, ¿qué sucedería dentro de esa transición? Es una cosa que la verdad es que no sabemos tampoco. Probablemente allí habrían todas las posibilidades para que mañana más tarde se renueve esta idea de la Asamblea Constituyente, de la nueva Constitución, cosa que, como te digo, no tiene ni pies ni cabeza. Y lo otro, yo sí creo, coincido de que no es el momento básicamente de hacer reformas, ¿no? No es el momento de hacer reformas, a pesar de que evidentemente también hay que entenderlo, la posición de Avanza País, como alguno de los parlamentarios de Renovación Popular, yo creo que también es entendible en el sentido de que el Congreso sí podría quedarse hasta el 2026, entendiendo además que el Congreso básicamente no tiene nada que ver con respecto a la crisis, que es una crisis que viene desde el 7 de diciembre, cuando se da el golpe que nosotros todos hemos visto, y que algunos se empeñan en decir que la crisis no ha empezado allí, sino con la asunción, la señora Dina Boluarte, que además debería, yo creo, digamos, en mi análisis político, yo creo que una elección tan pronta, en el 2023, me parecería que traería muchísimos problemas, pero como tú lo dices, es también una solución a la crisis, ¿no? El problema es, no sé si, y esto es valga, digamos, es una idea, no sé si en vez de ser solución, agudice más las contradicciones para que el 2024 tengamos un año más convulso que este. Esa es la duda, pero también la duda es que si este Congreso, como está, conforme ha venido operando, que ha ido contra las reformas universitarias, que ha hecho proyectos de ley, por ejemplo, para la informalidad, eh, se puede quedar hasta el 2026, cuando ha tenido una alta desaprobación, incluso más que Pedro Castillo cuando estuvo en el poder. Entonces,
tampoco se sostiene por ahí. Claro, el Congreso no tiene la legitimidad, un Congreso de 6 o 7% no es un Congreso legítimo, ¿no? Eso es evidente, el Congreso algunas cosas ha dicho las cosas mal, pero no te olvides una cosa importante de este Congreso, como lo hizo el Congreso anterior contra el gobierno de Vizcarra. Este Congreso lo que ha hecho es ha detenido de alguna otra manera este arrebato autoritario, dictatorial que ha tenido el presidente Pedro Castillo. Entonces, este Congreso, si algo de merecimiento tiene este Congreso, es justamente que en el Parlamento se hacen respetados los fueros y este es el Congreso que finalmente termina vacando al dictador o al aprendiz de dictador y autoritario Pedro Castillo, ¿no? Entendiendo además, ya, que este Congreso, como tú lo dices y como las encuestas lo señalan, es un Congreso que tiene muy poca legitimidad. Frente a ese Congreso que tiene muy poca legitimidad, no sé si sería, o sea, yo sí creo que evidentemente parte de la solución de la crisis pasa por unas nuevas elecciones, no sé si 23 o de 24, pero yo sí creo que estas elecciones me parecería no deberían ser transitorias hasta el 2026, entendiendo de que cómo se va a a aportar la economía en los próximos 2 años. ¿Qué es lo que van a hacer las fuerzas antisistema, anti-establishment y procomunistas? Van a alistarse nuevamente para el 2026. Y así lo he dicho el señor del bloque magisterial, le he dicho, nosotros aceptamos la posición de Fuerza Popular y que se nos quedemos hasta el 2026, pero el 2026 va a venir con reforma, con un referéndum para la nueva asamblea, para la asamblea constituyente. A mí, yo lo que creo es que en estos 2 años, serán 2 años, si en caso se aprueba esta ley, este proyecto de ley, estos 2 años van a ser 2 años en que la izquierda nuevamente vuelva a tomar fuerza y en el año 2026 ellos vengan definitivamente ya no solamente a proponer, sino a imponer esto que ellos llaman la asamblea constituyente, ¿no? Por eso mismo, entonces en esos momentos, ¿cuál es la salida inmediata? Mi salida inmediata, o sea, yo sí te diría, ¿cuál es la salida inmediata? Yo creo que deberían haber elecciones en 2023, o podría ser el 2024, pero no creo que deberían ser transitorias, es decir, no creo que alguien se debería quedar 2 años. Sí, yo creo que debería quedarse 5 años a partir de ahora. No puede haber una transición de la transición. Eso sería socavar aún más la poca gobernabilidad que aún tenemos. Imagínate una transición de la transición. ¿Quién va a venir a, a invertir en una transición de la transición cuando no se saben las reglas del juego? ¿Qué va a hacer esa transición de la transición? ¿Va a ser reformas? Y lo que primero que le van a decir, oye, usted no puede hacer reformas porque usted se queda solamente 2 años. ¿Qué va a hacer ese Congreso? ¿O qué va a hacer ese Ejecutivo en relación a la economía? ¿Qué tiempo tiene para lanzar programas, en fin, para desarrollar Eso es la duda que a mí me asalta, ¿no? En relación a que, si bien ahí es una manera de poder salir de la crisis, pero yo sí creo que nos conviene más que esta persona que sea electa se quede los 5 años, y no Claro. solamente los 2 años, porque yo me imagino, a ver, yo te digo, ¿quién en su sano juicio, qué inversor extranjero va a venir a invertir en un país donde tiene una presidenta o un presidente que va a salir en Tan 2 años, inestable. o tiene un Congreso que no va a Claro. poder resolver siquiera ciertas cosas? Sí, 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 se entiende el punto de vista. También quería hablar contigo sobre lo que sucedió ayer, porque si bien es cierto, en esos momentos en el Congreso se discute, las protestas continúan. Y ayer se ha dado un caso muy particular aquí en Lima, que se ha intentado tomar por asalto el aeropuerto Jorge Chávez con una turba de personas que empezaban a tirar piedras. La policía se hizo presente y detuvo a 2 personas. Una de ellas se identificó y es Ujú. amiguísima del expresidente Pedro Castillo, donde se le encontró un cuaderno con anotaciones de donaciones. Entonces, ¿cómo ves tú esta situación que se ha generado el día de ayer, que se ha puesto en evidencia? Mayra, hay varias cosas que hay que analizar. La primera probablemente es que son milicias las que tenemos ahora, y milicias de vanguardias comunistas que ya no son ni masivas, ni tienen carácter siquiera de masivas, y que de alguna otra manera son residuales, pero son y obedecen a una estrategia absolutamente violentista. Lo otro es que ya se sabía que estas milicias o que estas vanguardias comunistas siempre han tenido relación con el gobierno o siempre han tenido un carácter absolutamente anti-establishment o un carácter absolutamente violentista. Por ejemplo, no solamente este caso de ayer, donde Perú 21 da cuenta de eso, sino además, acuérdate tú de lo que pasó
con las señoras del Frente de Defensa de los Pueblos de Ayacucho, con los señores que hoy que han sido ya intervenidos y que se les ha encontrado relación directa con eso que sería ese partido residual que sería Sendero Luminoso y que está en investigaciones. Sin embargo, hay un detalle, fíjate, detalle que es importante. De Ayacucho no ha venido mucha gente a las manifestaciones por una razón sencilla, porque era este Frente de Defensa el que lideraba estas manifestaciones. Imagínate si estas personas hubiesen estado sueltas con las relaciones que tienen y que necesitan ser probadas a través de investigación, pero todo indica que, todos los indicios indican que tienen. Entonces, yo lo que te quiero decir es que estas personas se debieron haber capturado hace mucho tiempo y estos violentistas que ya se les reconocen, que se deben saber, deben haber sido capturados hace tiempo. Lo que aquí tenemos que hacer es un llamado no hay atención, pero sí un llamado de auxilio, porque el Estado de Derecho no solamente se defiende a través de la Policía Nacional, a través de las Fuerzas Armadas, sino de las instituciones tutelares. Y las instituciones tutelares en el Estado de Derecho es básicamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, y el Ministerio Público no ha hecho, digamos, de manera rápida las investigaciones pertinentes y el Poder Judicial no ha podido determinar también para que por lo menos tengan estos señores algún tipo de internamiento preliminar, porque ya deberíamos de saber quiénes son los violentistas y si estos violentistas tienen relación con el gobierno anterior o con las vanguardias comunistas, como yo creo que todo así ya. A mí me parece que es lo que queda en Lima y lo que queda en las regiones son simplemente milicias de vanguardias comunistas que lo que tienen es la estrategia de continuar permanentemente con el caos, a pesar de que, como todos lo sabemos y como todos los estamos viendo, a pesar de que no tiene ya el apoyo popular que decían tener. Bueno, esta es una tarea que va a tener que tomar el Ministerio Público contra Janet Navarro Flores, que ha sido detenida cuando quería llegar con esta turba al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de la que estábamos hablando y que tenía en su poder este cuaderno donde se consignaba prácticamente los montos, ¿no? Los montos de dinero, no solamente en esta actividad que estaban pretendiendo realizar, sino también en anteriores oportunidades. Incluso se dice Mayra, que habría recibido 10.000 soles. Pero este es un Ma- punto. Este es un punto. El otro punto también que no hay que pasar desapercibido es lo que está pasando con la empresa minera Antapacay. Se ha reportado que se han reanudado los bloqueos en el acceso a sus operaciones y al corredor minero del sur. Esto afecta directamente también a las Bambas. ¿Cómo ves tú esta situación en ese sector? terrible. Si yo tendría que decirte algo de manera muy sucinta, tendría que decirte que toda esta zona, que es además una zona de activo estratégico en el país, es decir, una zona que se ha considerado como un bien estratégico para el desarrollo del país, está en una constante alarma. No solamente constante alarma, sino además peligro de cualquier cosa suceda. En Antapacay, como en Las Bambas, como en Constancia, que son las tres minas más importantes, incluida una mina pequeña también de cobre que es Anavi, las tres han sufrido en esos últimos días a las hordas violentas, a las hordas, digamos, movilizadas, que lo que han hecho no es protestar de manera pacífica, sino han entrado de manera violenta, han interrumpido de manera violenta y sobre todo han dañado propiedad privada. E imagínate una cosa, hasta dónde llega el vandalismo y hasta dónde llega la sinrazón de este tipo de manifestaciones, que podrían tener, digamos, alguna matriz legítima, pero han llegado a quemar maquinarias, vehículos de transporte que ni siquiera son de la empresa, sino son de proveedores de la empresa, pero son proveedores locales. Todo el corredor minero, hay mucha clase media alrededor de este corredor minero que no son los millonarios, pero no son pobres ni pobres extremos, pero que están enganchados a esta economía minera y que muchos de ellos tienen también empresas comunales o empresas personales que ya están facturando y ya están dando servicios a una cadena de clase mundial. Estos proveedores son proveedores altamente productivos, capacitados, altamente competitivos, pero además estos propios comuneros, estos propios proveedores, ya están yéndose a otros lugares a dar, a proveer de materiales, equipos, de recursos, y no solamente a la minería. Entonces, aquí lo que hay que tener en cuenta
es además que el Estado debe fijarse bien, y cuando digo el Estado, digo el Ejecutivo, el Estado de Derecho, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y evidentemente las fuerzas policiales y militares, deberían resguardar esta zona donde se produce alrededor del 35 al 40% de cobre nacional. No podemos relativizar las cosas que están sucediendo en esta parte del corredor minero. ¿Qué queremos? Que entren a las Bambas. Las Bambas ha dejado de operar. El día de hoy ha dejado ya básicamente de reducir la operación y mantenerla solamente en mantenimiento, para la redundancia, y igual en otras minas de Puno también. Entonces, al final, el problema no se convierte solamente en un problema en Tapacay, un problema de las Bambas de corredor minero, sino se convierte en un problema de seguridad nacional, justo en un momento en el que se ha estimado que la libra de cobre no pase los 3,65 y probablemente llegue a pasar los $4 por libra. Entonces, eso es básicamente lo que se llama un ciclo de precios altos de los commodities, y el Perú es el centro de este ciclo, junto a Chile. La verdad es que está muy, muy difícil la zona, pero fíjate, también es otra cosa que no quería dejar pasar. La minería, como nunca ha podido reducir pobreza. Se ha reducido la pobreza extrema, hay una clase media emergente alrededor de la minería, y sobre todo ha generado empleo, y ha generado empleo directo a muchas de las comunidades. Antes, los comuneros, que eran comuneros empobrecidos, donde el Estado no nos atendía, ha llegado la empresa minera a convertirlos en empresarios, y ahora son lo que son. Es decir, son personas, son ciudadanos, y son además empresarios que están anclados a una gran cadena mundial, que es la cadena de la minería. Y eso es altamente loable. Y eso es aplaudible. Que una persona, un comunero, pueda hacerse rica o millonaria siendo un proveedor de una empresa minera, es absolutamente para aplaudir. No podemos relativizar tampoco eso. Sí, y lo que no se está diciendo tampoco es que hasta el momento Cusco viene perdiendo 2.5 millones por eh, el canon, porque la minería está paralizada y que eso no solamente afecta a Cusco, afecta a todo el sur del país y va a ser una cadena bastante complicada porque estamos en una inflación que está en subida. Entonces, ojo con eso, se afecta a los más pobres, a los más pobres. Yo te agradezco, Iván, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando esta situación de las protestas, los bloqueos al sur en el corredor minero, pero también lo que están discutiendo en el Congreso de la República. Gracias. Muchas gracias, Mayra. Gracias. Bien, era entonces el analista político Iván Arenas que estaba con nosotros analizando estos temas, pero vamos a ver qué es lo que resuelve finalmente el Congreso de la República. No alcanzan los 87 votos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cuál es la salida a la crisis que van a proponer? Algunos están pidiendo, la salida es que la presidenta Dina Boluarte renuncie. Pero en realidad, ¿esa es la salida? ¿Quién va a venir después? ¿A quién van a elegir? ¿Van a estar contentos si es que se elige a alguien del Congreso de centro para un gobierno de transición después de Dina Boluarte? Bastante complicado nuestra política en estos momentos. Nosotros regresaremos con más información.